Esto es Madrugando, la más completa información nacional e internacional. Dirección General, Héctor Manuel Garzón. Madrugando, un estilo diferente con la verdad de los hechos, bien contada. Buenas noches. Como siempre, con temas extraordinarios en Madrugando Noticias. 10 de agosto de 2016. Un hecho histórico que ocurre en Colombia. Las calles de las ciudades colombianas, de los pueblos de la nación, fueron abarrotados literalmente de gente. Y hay un gran motivo. Fue evitar que las cartillas con doctrina LGBTista fueran colocadas en la cátedra de los colegios y de las escuelas en el país. Instituciones, fundaciones, organizaciones nacionales e internacionales se unieron para salir a esta protesta. Y justamente instituciones pro vida y de defensores del heterosexualismo pues estuvieron aquí. Un año después se da lo que todos conocen como el Manifiesto por el Derecho a los Padres a Educar sus hijos y no el Estado. Óigame bien, y esta noche tengo dos personajes que por supuesto hacen parte de esta gran historia. Se trata de María Carolina Ortegón Monroy, miembro fundador, por supuesto, de todo este Comité 10A y que es presidente del Instituto de Política Familiar Colombia. Pero además tenemos otra invitada, que es María Cecilia Henao de Brigad, miembro fundador también de este Comité 10A y secretaria ejecutiva del Foro Nacional de Familia. Bienvenidas. Buenas noches, Héctor. Muchísimas gracias por la invitación a este programa Madrugando Noticias y buenas noches a toda la audiencia del programa. Muchas gracias, María Carolina. Saludo a María Cecilia Henao de Brigad, nuestra secretaria, o la secretaria más bien ejecutiva del Foro Nacional de Familia. Héctor, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. También gracias al programa Madrugando Noticias, porque nos permite compartir con la audiencia todo este tema tan apasionante de la protección de los derechos de los padres a educar a los hijos. Sí, señora. Oiga, yo quiero empezar y quiero preguntarle a la presidente ¿qué conmemoran realmente el día 10 de agosto, que se nos vino ya en unos días apenas? ¿Qué están preparando para conmemorar en esa fecha? Bueno, como tú bien lo dijiste, Héctor, pues conmemoramos dos eventos históricos que nos hacen vibrar el corazón a todos los colombianos y creo que a Iberoamérica entera y a todos los que presenciamos estos eventos. En primer lugar, pues nuestra marcha del 10 de agosto del 2016 en Colombia. Como tú lo mencionaste, pues un evento sin precedentes en la historia del país. Es que se trató nada más y nada menos de la marcha más multitudinaria, de convocatoria netamente de la sociedad civil en Colombia. Y es que efectivamente salimos a las calles, se calcula que alrededor de 2 millones de personas en alrededor de 60 ciudades y municipios a lo largo y ancho del territorio nacional, a exigirle al gobierno que respetara el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos de acuerdo con sus valores, principios y creencias propias. Y también, si te acuerdas, salimos a exigirle al gobierno que aboliera el enfoque de ideología de género de las cartillas y de los manuales de convivencia del colegio. Y también, ¿por qué no decirlo?, que respetara y que protegiera a la familia natural. Y logramos. Al otro día, tú sabes, el presidente anunció públicamente ante todos los medios de comunicación que su gobierno no promovería la ideología de género como resultado de estas marchas. Y a la vez se abolieron, se respetó la autonomía educativa, se abolieron las cartillas y a los pocos meses también renunció la entonces ministra de Educación, Gina Parodi, quien promovía, a través del ministerio, se promovían estas cartillas. Entonces, ese fue un gran evento histórico que hoy conmemoramos y también el lanzamiento, un año después,
el 10 de agosto del 2017, en un evento conmemorativo de nuestra marcha del 10 de agosto, el lanzamiento del Manifiesto Internacional por la Libertad para Educar por parte de la entonces representante a la Cámara, Esperanza Pinzón. Ella fue la que lanzó el Manifiesto Internacional en este evento conmemorativo, que contó también con la participación de padres de familia, rectores, educadores, líderes sociales, políticos, cívicos y también con 40 representantes de organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional que se adhirieron ese día al Manifiesto Internacional por la Libertad para Educar. Entonces, estos son dos grandes eventos que conmemoramos de verdad con alegría y, por qué no decirlo, con mucho orgullo el 10 de agosto. Ok, María Carolina, me surge una pregunta de lo que usted nos acaba de contar. ¿Cómo puede ser que en un Estado de derecho sea el Estado, valga la repetición, sea el Estado el que pretende manejar, educar a los hijos y no sus padres? Pues bien, realmente el Estado, según la Constitución, no soy abogada, pero en este caminar, en estos temas, es bien claro que el Estado juega un rol subsidiario. El Estado está ahí para dar soporte a la familia en las situaciones o en los eventos en que la familia no se pueda abastecer por sí sola. Entonces, en el caso de la libertad para educar, son los padres los que por Constitución, y esto también reconocido por los tratados internacionales, tenemos el derecho a ser los primeros educadores de nuestros hijos y el derecho a escoger el tipo preferente de educación que deseamos para ellos. En caso de que los padres de familia, por algún motivo, por enfermedad, lo que sea, no puedan suplirlo, el Estado debe cumplir con su papel subsidiario de dar soporte a la familia en estas situaciones. Entonces, en un Estado de Derecho, lo que usted menciona no tiene por qué ocurrir. Ok. María Cecilia Navas, yo le pregunto en esta noche, ¿cómo van a conmemorar este 10 de agosto? ¿Qué actos, propuestas y qué cosas demás tienen justamente agendadas? Bueno, vamos a tener diversas actividades. Una de estas supremamente importante es un conversatorio que aprovechamos para invitarlos, donde va a haber 4 expositores internacionales y ellos van a hablar sobre estos temas, sobre este tema de la libertad para educar, porque para nadie es un secreto que el derecho de los padres a educar a los hijos según sus convicciones, la libertad de conciencia, de culto, de religión, la autonomía educativa es violentada en muchos países del mundo hoy en día, en particular en Occidente. A pesar de nuestras raíces judeocristianas, Occidente ha arremetido una colonización ideológica sin precedentes. Entonces, personas de 4 países nos van a acompañar en ese conversatorio. Y también invitamos a las instituciones, a las familias, a que se unan con diversas actividades. María Carolina, dinos más exactamente quiénes son esas personas para invitar y que la gente ya tenga el interés de unirse a nuestro conversatorio. Sí, María Cecilia. María Carolina, si me permite, y María Cecilia, qué pena con ustedes. Ese conversatorio, ¿dónde se va a realizar? El conversatorio es un webinar, se va a realizar a nivel virtual, pues por todo nuestro tema de la pandemia y también porque es un conversatorio a nivel iberoamericano. Tenemos transmisión con todo Iberoamérica a través de nuestros canales de Facebook y de los canales de Facebook de diversas organizaciones adherentes al Manifiesto Internacional y que son parte de esta conmemoración. Te quería comentar para complementar la respuesta de María C. que cada año esta campaña de conmemoración es lanzada a finales de julio y es organizada por un comité coanfitrión, un comité
coorganizador que está conformado por distintas organizaciones de distintos países que son adherentes al manifiesto, pero que cada año van rotando. Y la campaña de este año pues es muy rica y muy variada, muy entretenida. Tiene elementos con los cuales tradicionalmente hemos conmemorado en años pasados, ya llevamos 5 años, pero también tiene otros elementos nuevos, novedosos. Arrancamos siempre la campaña con un comunicado con el cual lanzamos oficialmente la campaña. Se invita a conmemorar de varias maneras, como comentó María C., utilizando el logo del 10 de agosto en redes, en camisetas, en calcomanías, en gorras, organizando jornadas lúdicas, jornadas artísticas, jornadas de reflexión y enviando videos y fotos de estas jornadas en colegios, en barrios, en comunidades. También invitamos tradicionalmente a las organizaciones a que se adhieran al manifiesto internacional y también solemos compartir un video con concursos y actividades para que se hagan en familia y donde se resalte el rol de los padres como primeros educadores. Las dos elementos novedosos de este año es que estamos promoviendo las narrativas, Héctor. Esto es algo muy importante, estamos promoviendo los relatos, las narraciones, las narrativas sobre experiencias relacionadas con la participación de las personas en la marcha del 10 de agosto o cualquier experiencia relacionada con la libertad para educar, que graben videos y para después nosotros poderlos compartir en redes. Ese es uno de los aspectos novedosos y que ha llamado mucho la atención de nuestra campaña este año. Y también el otro aspecto es que estamos compartiendo, dado que el lema de nuestra campaña es en acción por la libertad para educar, estamos compartiendo en redes una serie de herramientas y de recursos que estén al alcance de los padres de familia que les permita estar en acción por la libertad para educar y ejercer ese derecho. Son 5 herramientas que compartimos, pero en el conversatorio se va a hablar ampliamente de otras más. Así que no se pierdan el conversatorio del 10 de agosto a la 1 de la tarde. Y también como otro de los eventos de conmemoración con los cuales culmina nuestra campaña está la invitación a la Twitteratón del 10 de agosto en la mañana, con la cual hemos sido tendencia en redes los últimos 2 años. Y como María C. lo mencionó, nuestro evento central de toda esta conmemoración es el conversatorio con estos 4 grandes líderes iberoamericanos que también nos van a narrar su experiencia en acción por la libertad para educar. Así que no se lo pierdan, 10 de agosto, 1 de la tarde, por nuestros canales de Facebook. Oiga, esa es nuestra conmemoración. María Carolina, sí. ¿De dónde surge la idea de proponer que el 10 de agosto sea el Día de la Libertad para educar a sus hijos o a los hijos? Bueno, esta idea surge de todo lo que está sucediendo en la calle con el ciudadano de a pie. Esta marcha que jamás nos imaginamos que fuera de estas proporciones, una marcha que no era defensiva, era propositiva. Nosotros no íbamos a tumbar ministros, nosotros íbamos a hacer ver la belleza de la familia y la belleza y la fuerza que tiene la familia natural. Eso era lo que nosotros queríamos hacer ver y que el gobierno no podía, con unas estrategias totalitarias, decirnos cómo educar a los hijos, entre otras cosas porque somos los que más queremos los hijos, somos los papás, no los gobernantes. Entonces, de esa marcha y de una serie de leyes que fueron saliendo, que han ido saliendo desde el año 93 y que tenían que ver con la vulneración de los derechos de los padres, ley de convivencia escolar, el programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, después leyes antidiscriminatorias, el caso tutelas que ganan estudiantes que tienen dificultades y que en el ámbito escolar se está vulnerando el derecho de los padres a educar a los hijos. Entonces pensamos nosotros, ¿qué es realmente lo que está sucediendo? Que están vulnerando nuestros derechos. Pues como estos son unos derechos que están... Ahí surge exactamente la propuesta. Ahí surge esa propuesta y decimos nosotros,
empezamos a hablar con la senadora Esperanza Pinzón y a pasar como establecer unos motivos para que se pueda como promover una ley que diga que el 10 de agosto es el Día Nacional inicialmente de la Libertad para Educar. Y oh sorpresa, cuando vemos y escribimos un manifiesto. ¿Qué es exactamente lo que nosotros queremos y entendemos por la libertad para educar y cómo es que los gobiernos nos están vulnerando los derechos a los padres? Y entonces surge como conmemoración el siguiente año el manifiesto que ya no es nacional, porque esto es una cosa que está sucediendo en todos los países. Esto es una estrategia transnacional de ideologizar. Y entonces nace el Manifiesto Internacional por la Libertad para Educar, que es presentado por la senadora Esperanza Pinzón, a quien además le proponemos que haga una bancada social de promoción para la educación y para la libertad de los padres para educar. Por supuesto, Héctor, es un tema que a cualquier papá y a cualquier mamá que encuentres en la calle o en cualquier familia, este es un tema sensible y que a los papás inmediatamente los hace salir, dar un paso al frente para hablar en pro de la libertad para educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias. Ok, pero entonces, María Carolina, a ver si usted me puede responder con esto. ¿Qué es lo que quiere reivindicar realmente esta manifestación o esta conmemoración del día 10 de agosto? Mira, en términos muy breves y sencillos, lo que se quiere reivindicar es ese derecho fundamental que tienen los padres de familia de ser los primeros educadores de sus hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que son los padres de familia los que están llamados a enmarcar la educación de sus hijos de acuerdo a sus principios, a sus creencias, a sus valores propios de cada familia. Eso es lo que se quiere reivindicar con el 10 de agosto. Y que se respete también la autonomía educativa. Ok, a ver, pero ustedes hablan del manifiesto, de lo que se ha hecho realmente en el 2017, hablan de la congresista, de todo lo que se ha realizado hasta este momento. Pero entonces, ¿qué es realmente el Manifiesto Internacional por la Libertad para Educar a los Hijos? ¿Y en qué momento se toma la iniciativa nacional para convertirse en internacional? ¿Cuál ha sido el alcance de todo esto? A ver si no sé si María Cecilia o María Carolina me pueden contestar esta pregunta. Mira, Héctor, a ver, si quieres entre las dos nos vamos complementando, bueno, María C. Pero este documento en esencia, Héctor, en esencia este documento es la voz que acompaña esta conmemoración y que le muestra a nuestros gobernantes que tanto Colombia como todo Iberoamérica estamos unidos para continuar velando por el sano desarrollo de los niños y por la defensa del derecho que tienen los padres de familia como primeros educadores de sus hijos de acuerdo con sus principios y sus creencias propias. Este documento también fundamentó, como lo mencionó María C., una iniciativa de proyecto de ley para que oficialmente se declara en Colombia el 10 de agosto como el Día Nacional de la Libertad para Educar. Y fue presentado por la representante de la Cámara, Esperanza Pinzón, y ella fue la que hizo el lanzamiento de este acto conmemorativo del 10 de agosto del 2017 en el Capitolio Nacional. Lo que veo yo es que con el tiempo, con las conmemoraciones, ya llevamos un lustro, 5 años conmemorando, y en la medida en que ha aumentado año a año las organizaciones nacionales e internacionales adherentes al manifiesto, esto ha tomado una fuerza y el manifiesto ha afianzado su carácter internacional. Sí. Entonces preguntarle, usted habla de organizaciones que se han sumado, permítame preguntarle, ¿cuántas organizaciones nacionales, internacionales se han adherido, han firmado este manifiesto del cual ustedes hablan? Sí, como le digo, son alrededor de 150 organizaciones. Diría yo que la mitad son nacionales, la mitad son internacionales.
Vienen de todos los países, de Norte, Centro y Suramérica. Tenemos Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, México, Argentina, Chile, Estados Unidos, tenemos España, incluso una organización italiana, y año a año se adhieren más, y esto afianza el carácter internacional del manifiesto. Y por decirlo así, ese carácter se ha venido legitimando en las mentes y en los corazones de los miles de iberoamericanos que conmemoramos el 10 de agosto. Y es de esta manera que yo creo que se ha afianzado ese carácter internacional, y hoy en día en países como Panamá celebran el 10 de agosto como el Día de la Libertad para Educar. Oiga, pero uno se pregunta, el papá, la mamá normal, el matrimonio normal, que dice, bueno, todo esto se ha logrado, pero realmente dicen, yo no conozco el marco jurídico, la parte jurídica. ¿Cuáles son las herramientas legales, jurídicas con que cuentan los padres de familia, por lo menos hablemos de Colombia, para la protección de este derecho de la libertad de educar a sus hijos? Mira, por ejemplo, hay un instrumento supremamente importante que se llama el PIN parental. Este instrumento que nació inicialmente en España, que es un país donde han tenido una lucha muy fuerte contra este tipo de vulneración de estos derechos, crearon el PIN parental. Es un instrumento que permite a los padres de familia ejercer el derecho a la libertad para educar. Entonces, es un documento que ellos entregan en el colegio, y generalmente se vulneran los derechos de los padres en programas, por ejemplo, como la educación sexual, que si bien es cierto tiene un carácter obligatorio, debe estar acorde con lo que piensan los padres que es la mejor educación moral para sus hijos. Entonces, si ellos tienen que estar atentos. Los papás tenemos que apersonarnos y volver a retomar la educación de nuestros hijos como una responsabilidad única y que no la podemos delegar en nadie. Entonces los padres de familia miran el programa de educación sexual que le tiene que enviar el colegio, y si no está de acuerdo con algo porque vulnera sus creencias, en fin, lo que él piensa que es la mejor educación, pues escribe que su niño no va a estar en esa clase. Ok, es decir, que no es de obligatorio dar alguna otra clase. Ese es un instrumento supremamente importante, que además apersona a los padres de familia, porque ellos, si ellos no toman la iniciativa como deber que tienen, entonces el Estado adoctrina, porque esos programas, Héctor, tienen cosas tan impensables, que uno dice, pero ¿cómo a alguien se le ocurrió decir esto para un programa de educación sexual para un niño de 7 años? ¿Sí? Pero como se van implementando sin que los padres lo conozcan, entonces se van metiendo poco a poco, y es lo que se llama adoctrinar. No se ponen los valores o las propuestas encima de la mesa, y entonces no hay una neutralidad. Ok, vamos a ir un poco más rápido para avanzar en el tema. Sí. Ustedes han dicho que se tiene que hablar de libertad para educar, porque de lo contrario se presupone que sería irrespetada realmente esta libertad. Pero ¿en qué medida y de qué forma ustedes dicen que se ha vulnerado este derecho en Colombia? Mira, Héctor, en la marcha del 10 de agosto de 2016 se vio claramente que se estaba vulnerando este derecho al imponer una ideología como parte del Programa Nacional de Educación, que se llama aún, es vigente, el Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. Ahí se está vulnerando ese derecho. Y ese fue uno de los grandes aspectos que le fue llenando la copa a los padres de familia. También se implementó una
maleta pedagógica a través de la cual se formaban los profesores para que implementaran todo este enfoque ideológico en los programas de educación sexual, pero no solamente en eso, sino a nivel transversal en el currículum educativo de los colegios. También se vio, y fue la gota que derramó la copa, la intromisión del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación en los manuales de convivencia en el colegio, promoviendo el ejercicio de los derechos sexuales, de los mal llamados derechos sexuales y reproductivos, en todos los colegios a través de los manuales de convivencia. Sabemos que entre esos derechos sexuales y reproductivos está el derecho al aborto. Entonces, todas estas situaciones, luego de eso, la otra gota que derrama la copa, las cartillas, ambientes escolares libres de discriminación, se comprobó que efectivamente habían sido publicadas por el Ministerio de Educación Nacional y que hacían toda una promoción a la ideología de género. Todo eso derramó la copa, vulneró los derechos y generó la marcha. María Carolina, hace poco estuve en una entrevista con el pastor Héctor Parra. Sí. Él es un hombre que ha estado muy acucioso en estos temas. Y justamente cuando ocurrió todo esto, pues él habló con el entonces presidente Juan Manuel Santos. El presidente le dijo, no sé, no los conozco. Es decir, como quien dice, lo hicieron a mis espaldas. Y afortunadamente, el pastor llevaba una cartilla de estas firmada por el mismo presidente Santos. Y le dijo, sí, pero mira, es que ahí están las cartillas y está firmada por usted, presidente. Entonces, la única respuesta que pudo dar el presidente Santos en ese entonces fue, definitivamente no van a salir las cartillas de la cátedra que ya han mencionado ustedes. Y efectivamente es cuando la ministra Parodi renuncia. Pero uno relacionando todo esto, ¿qué relación entonces tiene la conmemoración de ustedes el 10 de agosto con las propuestas estatales de educación sexual escolar y de educación para la ciudadanía? Uno se pregunta eso. Pues sí, es que desde el principio ese fue un muy mal matrimonio. Porque llamaron en el año 2008 el programa de educación para la sexualidad, que venía desde el año 1993 simplemente como programa de educación sexual, que en el principio era lo que se llamaba comportamiento y salud. En el año 2008 unieron dos elementos, que era la educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía, con el objetivo de crear un estatus político a la sexualidad. ¿En qué sentido? A la identidad sexual, empezaron a salir estos términos, a las opciones sexuales, a la orientación sexual y a la identidad sexual. Y entonces eso que era la convivencia escolar, la ciudadanía en el colegio, se unió con la sexualidad. Y entonces salieron términos tan raros como la democracia de las emociones. Yo le pregunto a usted, Héctor, ¿usted qué entiende por democracia de las emociones? Es una cosa bastante curiosa. Entonces, se unen estos dos elementos. Entonces, nosotros decimos, muy bien, en términos generales los papás decimos, si les enseñan cívica y democracia, perfecto, la Constitución, fantástico. Pero si a eso le van a meter un carácter político a la sexualidad, que es los padres de familia, tenemos que educar a nuestros hijos en la educación sexual, en cómo va a ser la moralidad. Entonces nosotros los padres decimos, no, ¿cómo así? Eso primero no se puede juntar de esa manera, como en la ley también 1620 del 2013 de convivencia escolar, que solamente habla del matoneo en 2 artículos, y el resto de derechos sexuales y reproductivos. Entonces los papás nos ponemos pilas y decimos, un momento, ¿qué es esto de derechos sexuales y reproductivos? Estos derechos que no existen en la Constitución ni en los tratados internacionales. Por allá en Yocajarta una vez alguien se reunió y dijo que esos derechos eran unos derechos
como los derechos fundamentales del ser humano. Eso todo lo aprobó Planned Parenthood Federation. Todas estas organizaciones, eso no lo sabe el ciudadano de a pie y la familia de a pie, pero el ciudadano de a pie sí sabe que si a su hijo le van a decir que no nació niño o niña, primero, que puede tener, experimentar sexualmente con las personas que quieran, con los niños o niñas que quieran mientras él esté de acuerdo, y una serie de cosas que le suenan raras, pues inmediatamente sale el padre a defender a los hijos. Y por eso es que tiene tanta acogida este manifiesto, y por eso es que la gente se vuelca a las calles. No tiene que saber leyes, tiene simplemente que sentir que a sus hijos no los puede educar el Estado con estas cosas que no los van a hacer felices en última instancia. Pero esa democracia emocional, esa democracia emocional realmente no es una catapulta a la pederastia, al abuso sexual infantil, a ese tipo de cosas. O sea, pues quizás sí, porque son de los deseos por derechos. Es que mira, esto es peligrosísimo, pero además esto no es viable. Esto en algún momento va a pasar, pero va a haber devastado algunas personas y algunas familias con unos daños irreversibles que no podemos ni siquiera imaginarlos. Pero claro que es la puerta para todas estas cosas que tú estás nombrando, y unas peores. Ahora, sí, dígame, tranquila, no se preocupe. No, porque es que esta concepción de los derechos sexuales y reproductivos, separando el deseo, sexualizando los niños, y hablando solamente del placer, de unos derechos y ningún deber, ninguna obligación, es algo absoluto, que no tiene ningún grado de formativo, ¿sí? Pero además de falta de formación, es algo absurdo, es algo que atenta contra la naturaleza del ser humano. Y cuando se atenta contra la naturaleza, cuando el ser humano ataca a sí mismo su condición de ser humano, pues se pueden producir las conductas, tal vez. ¿Las qué? Las conductas, digo yo. Exacto, se pueden producir las conductas más antinaturales y aberrantes, que es lo que muchas veces estamos viendo. Vuelvo y te digo, esto no es viable, porque una sociedad así no es viable, pero está haciendo estragos, y sobre todo está engañando a los jóvenes y les está dando una idea de una posible felicidad que no es, con algunos comportamientos y algunas decisiones de los padres, incluso muchas veces, que los van a hacer infelices para toda la vida y que son irreversibles. El daño es irreversible y ya sabemos las consecuencias. Por eso estamos aquí los padres de familia, Héctor. Por eso tiene todo que ver con la conmemoración, porque sabemos los padres de familia, ya muchos hemos despertado en todo Iberoamérica y nos hemos dado cuenta que todos estos enfoques de educación sexual, el gran enfoque que abarcan todo esto es la educación sexual integral, que es promovida por organismos internacionales. Y este enfoque lo que pretende es sexualizar tempranamente a los niños, hipersexualizarlos en algunos casos y promover todo este enfoque de derechos sexuales y reproductivos tan nocivo y tan dañino. Y esto se ha denunciado por muchas organizaciones internacionales, entre ellas Family Watch International. Vamos a tener en nuestro conversatorio a la presidente de Family Watch International hablando sobre estos temas, y sabemos que todo esto está enfocado a generar un individuo en crisis, a generar un individuo que está desprovisto de toda conciencia moral, porque un individuo que participa en esta democracia sexual, donde todo es permitido con todo el mundo, de todas las formas y colores, pues es un individuo que entra en una crisis moral sin precedentes, un individuo débil que a la vez es fácilmente manipulable por los medios y por los medios de comunicación. Y eso es lo que se quiere generar. Carolina, hay una realidad. Es que cuando usted habla de hipersexualización de los niños, de los más indefensos,
pues también detrás de todo esto los padres son demasiado ignorantes en todo esto y generalmente entonces tendría que acudirse de alguna manera a los padres, a quienes representan los padres en las instituciones educativas, que son las asociaciones de padres de familia. Me surge una pregunta así muy natural. ¿Ustedes han hecho enlaces, han tratado de llegar a las asociaciones de padres de familia, de concientizarlos de este tipo de cosas y de los peligros que pudieran correr en un momento determinado los hijos? Sí, Héctor, a través de las organizaciones del Comité 10A y de las organizaciones que representamos María Cecilia y yo, hemos hecho toda serie de eventos, simposios, conversatorios, charlas presenciales y virtuales ahora que llegó la pandemia, para llegar a los padres de familia, y hemos visto que ha habido un gran despertar. Nosotras venimos hablando de estos temas desde el Foro Nacional de la Familia también desde hace más de 10 años, con padres de colegios públicos y privados, y lo que vemos es que ya han despertado y hay una gran conciencia, pero hay que informar a los padres de familia, hay que proveerlos de herramientas. Ellos tienen que conocer cuáles son sus derechos para ejercerlos, no solamente para reclamarlos, como ahora se quiere promover, que reclamen y reclamen derechos. Yo para reclamar un derecho tengo que ejercerlo, es decir, saber que el derecho comprende un deber. ¿De qué me sirve a mí decir que yo soy la primera educadora de mis hijos si yo no ejerzo ese derecho y no los acompaño en todo su proceso educativo y formativo? Entonces, los derechos son para ejercerlos, y en eso, todos esos aspectos, nos hemos encargado de formar a los padres de familia, de informarlos bien y de que sean conscientes que también tienen herramientas, que es el tema de nuestro conversatorio, en acción por la libertad para educar, y que pueden actuar no solamente en sus hogares, donde primeramente deben ser los primeros educadores de sus hijos y ser los primeros referentes de sus hijos en estos temas de sexualidad, sino también ante los colegios, participar en todas las instancias, en las asociaciones de padres, en los consejos de padres, estar siempre muy atentos ante los programas educativos, porque también tienen todo el derecho a hacerlo los padres de familia ante los colegios, sino también ante los poderes públicos. Los padres de familia podemos actuar y estamos llamados a hacerlos, y también por eso se comparten una serie de herramientas a través de nuestra campaña, donde los padres de familia pueden también hacer valer sus derechos ante los poderes públicos. Está ahí la carta genérica de padres de familia a los senadores y congresistas como herramienta, donde se les solicita abstenerse de votar en contra de los derechos de los niños, de los padres y de la familia. Esa es otra herramienta que hemos compartido a través de la campaña. La otra herramienta que viene de Family Watch International es la herramienta de análisis de elementos dañinos, donde se le da un puntaje al programa de educación sexual de acuerdo a la presencia de elementos nocivos que tiene en la formación sexual. Y también les hemos dado a los padres de familia información sobre plataformas de participación ciudadana donde pueden denunciar cualquier vulneración, cualquier amenaza o atentado a sus derechos fundamentales como primeros educadores de sus hijos, o ante cualquier vulneración de cualquier derecho de sus hijos. Y lo mismo los hemos llamado a participar de la Liga Tuitera Internacional, que es otra plataforma bien importante de apoyo para organizaciones y movimientos de padres, donde ellos pueden hacer presión ante los poderes públicos, lanzar sus campañas a favor de la libertad para educar, a favor de la defensa de la vida, y así ser escuchados. Entonces hay muchas herramientas, Héctor, en las cuales los padres de familia tienen que conocer y tienen que capacitarse, y que están a su alcance para hacer, vuelvo y digo, no solamente reclamar derechos, sino ejercerlos, que es lo más importante. Si no ejercemos un derecho, es como si no estuviera. Ok, tengo una consideración y la última pregunta del programa. Y es que, de acuerdo con lo que ustedes han afirmado, puedo llegar a la siguiente conclusión. No sé si estoy bien o estoy mal, de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Pero la familia definitivamente tiene el derecho a educar a sus hijos de acuerdo con su credo, su cultura, sus costumbres y, por supuesto, todas las demás inherentes. El Estado, entiendo, presta un servicio para promocionar este derecho. Y viene la última pregunta.
¿El Estado es el que debe establecer entonces los lineamientos o no lo debe establecer? Y el enfoque de los programas de educación sexual escolar y exigir su cumplimiento, ¿no son los padres? A ver, definitivamente el Estado no es el educador de nuestros hijos. Por supuesto que tiene una tarea de cooperación. Y entonces, desde el Ministerio de Educación puede establecer unos lineamientos con una característica, Héctor, y es que estos lineamientos no pueden estar ideologizados. El Estado tiene que ser neutral, tiene que tener una neutralidad ideológica. Entonces, si lo imperante es una educación sexual basada en el hedonismo y solo con derechos y con los deseos como derechos, esa es una mirada. Pero hay otra mirada de la educación sexual desde el respeto, el amor, el esperar a que las personas sean maduras para tener relaciones sexuales orientado hacia la conformación de una familia. Esas son las dos posturas. El Estado no puede irse ni por una ni por otra. Tiene que ser neutro ideológicamente, porque si no es un Estado totalitario. Los padres de familia deben conocer esos programas de educación sexual y decir si están de acuerdo o no. Pero es que lo que está pasando en los estados es que solamente están presentando un programa de educación para la sexualidad y que involucra las habilidades para la vida o habilidades ciudadanas que tienen todo que ver con el aborto, etc. Y entonces no muestra la otra posibilidad. Está completamente ideologizado. Entonces el Estado no puede ser así. El Estado, lo primero que dice el manifiesto es que los estados deben respetar. Mira lo que dice textualmente. Los estados deben respetar la honra, dignidad e intimidad de la familia y la deben apoyar dentro de los principios de subsidiariedad y subordinación. Entonces, tú decías ahorita algo, y es que ¿qué hacen los padres? ¿Qué deben hacer los padres de familia ignorantes? El padre de familia puede ser el más ignorante, pero el padre de familia ama, en términos generales, salvo algunas excepciones, ama a sus hijos. La madre ama a sus hijos, no tiene ni siquiera que saber que hay unas leyes para saber qué quiere lo mejor para sus hijos. Por supuesto, como todas estas leyes vienen de los medios de comunicación que están en connivencia con toda esta ideologización, de políticas públicas, de leyes, pues tienen que defenderse, porque el adoctrinamiento consiste en que a uno le imponen algo, porque esto no, ni el sentido común ni ningún tipo de análisis aguanta este tipo de programas. Entonces, sí, los papás deben salir de su ignorancia, que es lo que hemos hecho muchas veces, pero también la familia natural tiene una fuerza muy poderosa. Mira que lo hemos visto durante esta pandemia. ¿Quién ha sacado adelante la estabilidad incluso del gobierno? La familia. Los niños en sus casas, ¿quiénes los han atendido con la precariedad que tenemos a veces? La familia. Entonces la familia nos debe dar esperanza, porque la familia tiene una fuerza enorme con sus relaciones entre los esposos, los hijos y las relaciones intergeneracionales. La familia es una fuerza, es la esperanza de la humanidad. Y eso es lo que también nosotros queremos llevar con todas nuestras actividades. Un mensaje de esperanza en la familia. Y es justamente la familia uno de los blancos de estas ideologías, de la ideología de género, generando esta lucha entre sexos. Lo que se pretende es acabar con la familia, ¿no? Entonces, es bien importante saber que están todas estas colonizaciones ideológicas al acecho de nuestros hijos en todo el sistema, en el sistema educativo, en el sistema de salud, en los programas recreativos, en los medios de comunicación, en todas partes. Pero también estamos los padres de familia. Y lo que siempre aconsejamos a los padres de familia: ustedes son
los que mejor saben llegar a las mentes y a los corazones de sus hijos con amor. Sea usted el primer referente de sus hijos. Siempre tiene que estar uno en primer plano para ellos. Esto es algo muy importante, y el mensaje de familia como núcleo de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad ha crecido, nuestra sociedad ha prosperado a partir de la familia, ¿no? Estos son dos grandes mensajes también de esta campaña de conmemoración, y que refuerzan a los padres de familia para que efectivamente ejerzan su derecho como primeros educadores. Y este es el gran auge que tiene la campaña, ahora que nos preguntas de por qué el manifiesto internacional tiene ese carácter internacional, porque es que es a nivel del mundo entero que se ve que hay esta acechanza en cuanto a las colonizaciones ideológicas de alcanzar la educación y los sistemas educativos, y es a nivel internacional también que estamos los padres de familia firmes, dando ese paso al frente como padres valientes para padres de familia, pero estamos ahí como padres valientes, dando ese paso al frente por nuestros hijos, por la protección de nuestras comunidades educativas y también por la protección de toda nuestra sociedad. Y esa es también una de las grandes invitaciones de esta conmemoración del 10 de agosto, Héctor. Muchas gracias. María Carolina Ortegón Monroy y María Cecilia Henao Predicá. De verdad que les quedo inmensamente agradecido que hayan aceptado nuestra invitación en esta noche para hablar justamente de la conmemoración del 10 de agosto, hablar de lo que ocurrió el 10 de agosto de 2016 y lo que finalmente lleva a esta fecha tan extraordinaria para ustedes. Muy amables, muchas gracias por haber estado con nosotros, y finalmente pues queda la invitación para que el día 10 de agosto, a partir de la 1 de la tarde, pues hagan uso de las plataformas, hagan uso de de las aplicaciones que se tienen para todo este tipo de transmisiones que van a hacer ustedes. Me imagino que desde la capital de la República de Colombia. Muchas gracias. Y finalmente, pues hombre, recordarles a ustedes, o que más bien les recuerde a sus oyentes y a todos, absolutamente a todos, los de las distintas organizaciones nacionales e internacionales, cómo conectarse con ustedes ese día a la 1 de la tarde. Sí, Héctor, ahí está nuestro canal de Facebook del 10 de agosto. A través de ese canal se va a hacer la transmisión y se va a hacer también la unión con otros canales a nivel de todo Iberoamérica. Entonces, búsquenos en nuestro canal de Facebook, 10 de agosto, Libertad para Educar. El 10 de agosto, obviamente, a 1 de la tarde, ahí estaremos pendientes para recibirlos a todos en este evento que culmina con la campaña conmemorativa de este año. Bienvenidos todos. Les deseamos todo el éxito en su campaña de conmemoración, y una vez más, gracias María Carolina Ortegón Monroy, la miembro fundador del Comité 10A, con María Cecilia Henao Predicá, por supuesto, la presidente del Instituto de Política Familiar Colombia, y la segunda, la secretaria ejecutiva del Foro Nacional de la Familia. Les quedamos inmensamente agradecidos desde Madrugando Noticias. Les deseamos lo mejor, un abrazo y hasta la próxima vez. Un abrazo y de verdad, gracias a ustedes, nuestros televidentes. Hasta luego, Héctor. Gracias. Héctor, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Gracias a todos. Mil gracias. Esto es Madrugando, la más completa información nacional e internacional. Dirección General, Héctor Manuel Garzón. Madrugando, un estilo diferente con la verdad de los hechos, bien contada. Esto es Madrugando, la más completa información nacional e internacional. Dirección General, Héctor Manuel Garzón. Madrugando, un estilo diferente.